Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Manuel Vives y vengo a darle una breve explicación de lo que es las técnicas de mantenimiento predictivo, en especial lo que son el análisis de vibraciones en equipos rotativos, ¿sí? Análisis de vibraciones en equipos rotativos. El análisis de vibraciones es una de las técnicas más consolidadas en el mantenimiento predictivo, aplicado principalmente a activos rotativos. Permite identificar fallas mecánicas incipientes mediante la medición e interpretación de señales vibratorias. Por eso las empresas adoptan cada vez más esta técnica para aumentar la confiabilidad de los equipos, reducir paradas no programadas y optimizar los recursos de mantenimiento. Así, al combinar sensores y software inteligentes, el análisis de vibración debe ser solo una inspección puntual para convertirse en una herramienta estratégica de monitoreo continuo y diagnóstico avanzado. El mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es una estrategia que se basa en la gestión de activos y medición y análisis de variables físicas para determinar la corrección de algo de un equipo, mientras este se encuentra en operación. A diferencia del mantenimiento preventivo, que se basa en tiempos de uso y calendario fijo, el predictivo utiliza tecnología para predecir cuándo es probable que ocurra una falla, permitiendo intervenir solo cuando es estrictamente necesario. Aquí podemos ver un técnico utilizando un sensor de vibraciones en un eje, ¿sí? Pilares del mantenimiento predictivo. Monitoreo de condición. Se utilizan sensores para medir signos vitales de la máquina, como la temperatura, la vibración, el ruido o la calidad del aceite. Análisis de datos. Los valores obtenidos se comparan con límites de alarma, basados en las normas internacionales como la ISO o con el historial de comportamiento de la máquina. Detección de falla potencial. Se busca identificar el defecto en el punto donde ya es detectable por instrumentos, pero mucho antes de que ocurra la rotura funcional. Técnicas comunes. El mantenimiento predictivo no se limita solo a una herramienta. Se vale de diversas tecnologías según el equipo. En la parte de análisis de vibraciones, se utiliza para detectar balanceos, desalineaciones o fallas en rodamientos. Como esto es comúnmente ocurre comúnmente en motores y bombas. Termografía infrarroja. Identifica puntos calientes en sistemas eléctricos o fricciones excesivas en componentes mecánicos. Análisis de aceite. Evalúa la presencia de partículas de desgaste metálico o contaminantes químicos en el lubricante. Ultrasonido pasivo. Útil para detectar fugas de gases, arcos eléctricos o problemas de lubricantes iniciales. Muy importante, todas estas técnicas son las principales que se utilizan en este análisis de vibraciones. Análisis de vibraciones en equipos rotativos. El análisis de vibraciones es una de las técnicas principales del mantenimiento predictivo. Su objetivo es identificar fallas mecánicas en etapas tempranas mediante el estudio de oscilaciones de una máquina, permitiendo intervenir antes de que ocurra una avería catastrófica. Aquí en la imagen podemos ver de nuevo a otro técnico, un especialista en vibraciones, utilizando unos sensores para determinar qué tanto está vibrando este eje, ¿sí? Fundamentos técnicos. Toda máquina rotativa genera un patrón de vibración característico. Cuando surge un defecto, este patrón cambia alterando variables fundamentales. Amplitud indica la severidad o magnitud del problema. Frecuencia indica el origen o la causa raíz del problema. Se mide generalmente en hercios o CPM. Ciclos por minuto. Fase. Determina la relación de movimiento entre dos puntos, útil para diferenciar entre desalineación y desbalanceo, que no son las mismas. Aquí en la imagen podemos ver, miren, una gráfica en que está la señal de vibración y versus el tiempo. Aquí vemos la señal como va oscilando. Aquí vemos otros aparatos donde se utiliza un transductor para ver junto con un micrófono, y aquí detectamos la señal, ¿sí? Aquí está la amplificación de la señal en el tiempo. Y los datos procesados, ¿sí? Y al final, bueno, al pasar por todos estos procesos, tenemos una gráfica final que es la que nos muestra qué tanto ha oscilado esa señal en la vibración del equipo que estamos estudiando.
Parámetros de medición. Dependiendo de la velocidad de giro del equipo, parámetro de medición. Dependiendo de la velocidad de giro del equipo, se utilizan distintos parámetros. Está el desplazamiento, que se mide en micras, ideal para baja frecuencia. Ejemplo, ejes con cojinetes de fricción. Velocidad, este se mide en milímetros por segundo. El estándar más utilizado. Evalúa el cansancio del metal y la severidad global en máquinas de velocidad media. Aceleración, se mide en Hz, ¿sí? Crucial para detectar fallas de altas frecuencias, como defectos en rodamientos o engranajes. Aquí vemos los distintos tipos de gráfica para cada tipo de vibración, ¿sí? Está aquí la primera, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, con sus respectivas fórmulas. Principales fallas detectables a través de estos métodos. El análisis de vibraciones permite diagnosticar problemas específicos mediante la observación de los espectros de frecuencia. El primero es desbalanceo. Se manifiesta como un pico elevado en la frecuencia de giro del motor. Este se mide en RPMs. Desalineación. Presenta picos altos en frecuencia de giro y armónicos, especialmente a partir de los 2 RPM, ¿sí? El doble de RPM que la primera. Holgura mecánica. Genera múltiples armónicos y en ocasiones ruido de fondo en el espectro. Fallas en rodamiento. Se detectan en etapas iniciales mediante técnicas de alta frecuencia antes de que sean visibles en el espectro de velocidad. Procesos de implementación de técnicas. Para un análisis efectivo en planta se suelen seguir estos pasos. Definición de puntos de medición. Ubicar los sensores, que son los acelerómetros, lo más cerca posible de los apoyos, los cuales son los rodamientos, en dirección horizontal, vertical y axial. Recolección de datos. Uso de los colectores de vibraciones portátiles o sistemas de monitoreo continuo. Análisis de tendencias. Comparar los valores actuales con los niveles base o con normas internacionales como la ISO 10816 o su actualización, que es la que se usa actualmente, que es la ISO 20816. Diagnóstico o acción. Generar un orden de trabajo correctivo basado en el tipo de falla deseada. Beneficios del análisis. Reducción de costos, los cuales evitan paradas de plantas no programadas. Optimización de repuestos. Solo se cambian piezas cuando su condición lo requiere. Seguridad. Disminuye el riesgo de fallas violentas que pongan en peligro al personal. Este análisis es una herramienta esencial para asegurar la disponibilidad y confiabilidad de activos críticos, como bombas centrífugas, ventiladores, compresores y motores eléctricos. Aquí en las imágenes podemos ver a un técnico también especialista en vibraciones utilizando su equipo que es especialmente para este tipo de estudios, en lo que principalmente se utiliza en ejes, que es la que más genera vibraciones, ¿sí? En equipos rotativos. Y aquí igualmente vemos a otro técnico haciendo su respectivo chequeo de vibraciones, ¿sí? Y para concluir, tenemos lo siguiente. El análisis de vibraciones constituye la técnica diagnóstica más eficaz para la supervisión de maquinaria rotativa, permitiendo una transición real de mantenimiento preventivo tradicional hacia un modelo de mantenimiento predictivo de alta precisión. A diferencia de otros métodos, esta técnica ofrece una ventaja de tiempo amplia entre la detección de una anomalía y la falla funcional, lo que garantiza una planificación operativa óptima. Dice, de este estudio se desprenden las siguientes consideraciones finales. Capacidad diagnóstica. Mediante el uso de la transformada rápida de Fourier, se abrevia FFT, es posible desglosar señales complejas para identificar con exactitud fallos específicos como desbalanceo, desalineación o defectos en rodamientos, atacando la causa raíz del problema y no solo sus síntomas. Optimización de recursos. La implementación de rutas de monitoreo vibratorio reduce drásticamente los costos asociados a paradas no programadas y evita el reemplazo innecesario de componentes que aún conservan vida útil residual. Confiabilidad y seguridad. El seguimiento de normativas internacionales como la ISO 20816, que es la actual, estandariza los criterios de severidad, permitiendo una toma de decisiones basada en datos objetivos que protegen tanto la integridad de los activos como la seguridad del personal en planta. En definitiva, el análisis de vibraciones no debe verse como un gasto operativo, sino como una inversión estratégica fundamental para cualquier industria que busque